Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar nuevamente en Bolivia. Como ya fue anunciado por algunos de ustedes, hay muchas cosas interesantes para conocer y entender en Bolivia. Quiero agradecer a Harley por todo el trabajo preparatorio de este tercer seminario. Ustedes están acá ahora sentados, pero no saben todas las llamadas telefónicas, todos los intercambios de mails, todo el trabajo preparatorio donde Harley y todo su equipo le han dedicado muchísimas horas y semanas a este trabajo para hacer posible que todos ustedes estén hoy aquí. También a Miguel, nuestro presidente, que viene trabajando duro en organizar estas reuniones y que le ha dedicado también muchísimo de su tiempo. La presentación que yo les voy a hacer es una presentación un poco provocativa a los directores de presupuesto, a los directores de inversión pública. Venimos de la reunión de directores de presupuesto en República Dominicana, entonces todavía tenemos un lag ahí, pero es provocativa en el buen sentido. Queremos que reaccionen a algunas de las cosas que vamos a decir. Para generar esa provocación me he basado en tres instrumentos. Uno, una encuesta que le hicimos a ustedes el año pasado, y por lo tanto lo que dicen los primeros resultados son lo que ustedes dijeron en la encuesta. Después hay otra segunda encuesta más chiquita que le hicimos a los directores de presupuesto, y el tercer elemento es un trabajo que hicimos en el BID con los sistemas llamados CEP, que permitía medir el avance en la gestión por resultados en los países y especialmente todo el tema de gestión de la inversión pública. De la primera encuesta que hicimos a los directores de inversión pública, un elemento interesante es el análisis institucional. ¿Dónde están ubicados los sistemas de inversión pública en América Latina? Acá no están todos los países, porque algunos no completaron la encuesta, pero acá tenemos unos 11 países y en estos 11 países, en general, el 67% de los SNIP están ubicados en los ministerios de planificación y el resto en los ministerios de Hacienda. No aparecen otros organismos en los cuales estén ubicados los sistemas de planificación. Y entonces acá viene la primera pregunta, no para que la contesten inmediatamente. ¿Es mejor que los sistemas de inversión pública estén en los ministerios de planificación o es mejor que estén en los ministerios de Hacienda? Después discutimos el tema, pero vayan pensando. Había otra pregunta en la encuesta en cuanto a si se estaba avanzando o no en los sistemas de monitoreo y evaluación de los sistemas de inversión pública, especialmente en el monitoreo de los proyectos. Y acá se nota definitivamente un avance en todos los países. O sea, estamos mejorando los sistemas de monitoreo y evaluación. Todavía falta mucho por hacer, pero acá notamos realmente un avance significativo. El otro punto que queríamos destacar es la transparencia en los estudios ex ante de proyectos. ¿Sabe la gente respecto, el ciudadano de a pie, sabe respecto a los malos proyectos? Y lo que nos decía la encuesta, hacíamos estas tres preguntas. Si los estudios de evaluación de proyectos están a disposición de la ciudadanía en Internet, antes de incorporarse al presupuesto, que sería la situación ideal, que se discutiera la ventaja o desventaja de un buen o mal proyecto antes de iniciarlo, y solo el 25% contestó que sí, que realmente están a disposición en Internet antes de su discusión presupuestaria. Un 12% después de incorporarse al presupuesto. Una vez que ya tiene asignado gasto, se publica en Internet. Y el gran porcentaje, 63%, no está a disposición de la ciudadanía los resultados ex ante, es decir, no se conocen los buenos y los malos proyectos. Y este es un tema muy importante, porque para ustedes como directores de inversión pública, los ayuda en su gestión si hay malos proyectos, que haya publicidad de esos malos proyectos y se descarten, y que tengan apoyo en términos de descartar los malos proyectos. Pero para eso se tiene que difundir primeramente la información. El otro punto que hacíamos, que tiene mucha importancia relacionada a la gestión, es el tema de cobertura. Y acá también se ve un avance en los últimos años en términos de cobertura. Es decir, los sistemas están cubriendo
mayores porcentajes de la totalidad de proyectos, de la totalidad de inversión pública en la mayoría de los países. Entonces, de los proyectos de inversión incorporados en el presupuesto del 2012, se preguntaba qué porcentaje estaban registrados en el SNIP. Y en términos del número de proyectos, como ustedes ven, el rango iba del 79% al 100%, o sea, número de proyectos. En cuanto al volumen o monto de proyectos, el rango bajaba un poquito, de 65 al 100, pero el porcentaje promedio para la muestra de 12 países, como ustedes ven, es alto, 95 y 89. Es decir, que hay una cobertura bastante importante de la totalidad de la inversión pública a través de los sistemas de inversión pública. Pero quiero hacer una aclaración. Esto no significa evaluación de esos proyectos. Eso significa que están en el banco. Y en muchos todavía de los países, los sistemas son más un banco de información, es decir, un registro de los proyectos, donde se registra el monto del proyecto, el ejecutor, etcétera, etcétera. Es una ficha que una evaluación técnica de factibilidad del proyecto. Entonces, hay una cobertura, pero no necesariamente hay una evaluación todavía alta en algunos países de la calidad de esos proyectos. Esta es la segunda encuesta donde le preguntamos a los directores de presupuesto sobre estos temas y comparamos la información que teníamos del 2008 con el 2012, y acá lo que tenemos como síntesis es que en la región se nota un avance en los temas de planificación y presupuesto por resultados. Entonces, tanto la planificación de la visión de largo plazo, en el 2008 solamente había 5 países en la región que tenían una visión 2030, 2020. Hoy, o el año pasado, digamos, eso pasaron a ser 9 países, o sea, casi se duplicó la cantidad de países que hoy cuentan con una visión de largo plazo. En términos del plan de mediano plazo, normalmente asociado al periodo de gobierno, o sea, en algunos países es de 4 años, pero hay también de 5 y 6, pasamos de 13 planes de mediano plazo a 16. Nuevamente un avance en cuanto a la planificación de mediano plazo. En presupuesto basado en resultados, en el 2008 teníamos un solo país, que era Chile. Hoy tenemos 4 países que están consolidando presupuesto por resultados, más 3 que están en una etapa piloto, con lo cual a fines del 2013 ya tendríamos 7 países, tal vez con suerte 8 países, trabajando el presupuesto orientado a resultados. Y en términos del marco fiscal de mediano plazo, teníamos 10 países en el 2008 y hoy contamos con 15 países. Ahora, esto en términos de números muestra un avance, pero es importante reflexionar con ustedes en cuanto a la calidad de estos ejercicios. No todo lo que hay es bueno. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en planes de mediano plazo, algunos de los planes de mediano plazo todavía son un arbolito de Navidad con un montón de deseos e incluyen 1.200 objetivos. Y ustedes saben que si hay 1.200 objetivos, eso no puede ser un plan estratégico. Entonces, todavía tenemos que mejorar en cuanto a calidad, pero se están dando pasos importantes en cuanto a avanzar. Antes no teníamos plan, ahora tenemos planes, hay que mejorar la calidad de algunos de esos planes, pero vamos en el buen sentido. Bueno, este es uno de los pecados capitales que tenemos en América Latina desde hace unos 30 o 40 años, que se llama el pecado capital integración plan-presupuesto, ¿no? Tenemos que integrar el plan al presupuesto, tenemos que integrar el plan al presupuesto, pero ¿qué está pasando en la realidad? Esto se parece... ok. Entonces, acá hacíamos unas preguntas a los directores de presupuesto el año pasado. ¿Qué porcentaje de los programas del plan cuentan con financiamiento en el presupuesto? Y esto está ligado al tema de inversión pública. Y solamente el 55%, es decir, la mitad de lo que decía el plan y de los programas que estaban en el plan, se reflejaba después en el presupuesto. O sea, la mitad.
¿Qué porcentaje de los proyectos del SNIP cuentan con financiamiento en el presupuesto? Y el promedio que tenemos para América Latina nos da 65%. Es decir, no todos los programas que están identificados, evaluados y preparados por el SNIP para incorporarse en el presupuesto, se incorporan al presupuesto. Este era muy interesante. Le preguntábamos cuál es la integración plan-presupuesto. Inexistente, el 9%. Poco satisfactoria, 73%. Satisfactoria, 18%. Y muy satisfactoria, 0%. Entonces, todavía acá tenemos una materia pendiente para integrar el ciclo plan, inversión pública, presupuesto, en el cual tenemos que trabajar, y este es un desafío que tenemos todos para mejorar, sobre todo la calidad de la inversión pública. Okay. Por último, yendo ahora al índice que construimos en el BIT de gestión por resultados, en este caso ese índice tenía 5 pilares, me voy a concentrar solamente en el pilar de inversión pública y todo lo que tiene que ver con la gestión de los programas y proyectos. Este índice lo que hace es medir la parte operativa, si los países se acercan o no a una gestión por resultados en cada uno de los pilares. El índice va de 0 a 5, 5 sería la situación ideal, totalmente consolidada, eso en el mundo real no existe, y 2,5 sería que estamos a mitad de camino del proceso. Entonces, en el caso de la gestión de programas y proyectos, ustedes ven que Colombia, Chile, Brasil, México y hasta República Dominicana, también Perú, tenemos un grupo de países que están por encima de la media, y después continúa el resto de los sistemas de gestión de programas y proyectos, midiendo si tenemos todos los instrumentos operativos en lugar, establecidos. Entonces veamos rápidamente alguno de esos, de la desagregación de ese índice. Recuerden entonces rápidamente que 2,5 lo pueden leer como 50%, lectura más fácil. Entonces existe un sistema de inversión pública o entidad gubernamental que realiza evaluaciones ex ante las inversiones. 3 es un buen resultado, quiere decir que cerca del 70%, 60% de los países cuentan con esos sistemas, 60% cuentan con esos sistemas. También si existe o no y si eso funciona bajo una ley, el porcentaje es razonable. Ahora, en términos de cobertura, como ustedes ven, los números bajan, se realizan evaluaciones ex ante, ¿qué porcentaje de los proyectos del gobierno central? Ahí estaríamos en el 50%, la mitad. Pero hay una caída importante cuando se tratan de los proyectos a nivel de gobiernos subnacionales. En otras palabras, los proyectos que generan los gobiernos subnacionales están menos evaluados y se toman más decisiones de gasto en inversión pública sin las evaluaciones necesarias. Y en cuanto a uso y difusión de la información, los resultados de las evaluaciones se usan durante la programación presupuestaria. Acá lo que queremos decir es si previamente a la toma de decisiones o posteriormente, cuando se evalúan los nuevos proyectos, se utiliza la información de las evaluaciones, y acá el resultado todavía es muy bajo, ni siquiera el 50%. Y en cuanto a si la información está a disposición de la ciudadanía en Internet, nuevamente estamos en menos del 20%, que coincide con la encuesta que habíamos realizado anteriormente. Un tema importante es a nivel de los sectores. Estos son los 4 principales sectores de gasto relacionados con la inversión pública y el gasto total: educación, salud, desarrollo social e infraestructura. Y entonces acá lo que se trata de ver es si en estos sectores los sistemas de información permiten hacer una gestión y permiten hacer una evaluación en términos de gestión de inversión pública. Acá lo que vemos es que en términos de cobertura, más o menos estamos en la mitad en educación y salud, más bajo en desarrollo social y un poco más bajo en infraestructura. En cuanto a calidad de los bienes y servicios, y esto en base a encuestas que se hacen a los usuarios, a los sufrientes de los hospitales o de los sistemas educativos, acá la información nos dice que es muy poca la información que se utiliza
de calidad en función de los usuarios. Son pocos los países que se realimentan con información del usuario. En términos de costos, todavía la información es muy baja, muy débil, está en menos del 20% en casi todos los casos, poquito mejor salud, pero es muy débil la información de costos con que se cuenta para la toma de decisiones. Y en cuanto a cobertura de los bienes y servicios, es decir, indicadores de qué porcentaje de la población que queremos atender está cubierta o no está cubierta, todavía también la información es muy débil. En cuanto a la gestión sectorial de bienes y servicios, y esto está directamente relacionado con la producción de los bienes y servicios, para lo cual hacemos todos los proyectos de inversión pública, las preguntas eran si existen metas anuales y plurianuales para la producción de bienes y servicios, y acá más o menos vemos un 60% de los países cuentan con esta información o cuentan con estas metas. Si las metas anuales tienen unidades responsables, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo va a haber metas que no tengan responsables? Bueno, lamento traerles la mala noticia, pero hay muchos planes de inversión que aparecen programas que no tienen unidad responsable, que no se sabe quién se va a encargar de llevar adelante ese programa o ese proyecto. Un punto importante hacia la gestión por resultados son los sistemas de remuneración y evaluación del personal como incentivos, y acá prácticamente no existen. Son muy poquitos los países que han montado sistemas para incentivar los recursos humanos orientados a resultados. Si las instituciones tienen o no tienen una estrategia de gestión por resultados, nuevamente la conclusión es muy débil. Si existe una estrategia para mejorar la calidad de los servicios, muy débil. Y si se utilizan mecanismos de consulta a los ciudadanos, también todavía estamos adelante de un gran desafío de mejora. Entonces vamos a las conclusiones y algunos desafíos, que acá viene el tema más provocativo de la presentación. Empecemos por las buenas noticias. Ya lo dijimos, está mejorando la cobertura de los sistemas de inversión pública, en general en todos los países, y se están fortaleciendo los sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos. O sea, aquí estamos avanzando relativamente bien, estas son las buenas noticias. No tan buenas noticias. Primero, una baja ejecución de la inversión pública programada. No quiero hacer nombre de países, pero tenemos países donde la inversión pública que se programa en un año se termina ejecutando el 50% de lo programado. Y esto no es por falta de recursos. Y esto se vio mucho en la crisis financiera, cuando en varios países se implementaron programas anticíclicos con una estrategia de inversión pública y después se ejecutaron en el 50 o 60% de lo programado. O sea, los recursos estaban, pero tenemos problemas para ejecutar adecuadamente la inversión pública. A eso tenemos que agregarle que hay una lenta ejecución que supera ampliamente los plazos de diseño. Decimos que el proyecto lo vamos a hacer en 2 o 3 años y después el proyecto se ejecuta en el doble del tiempo. Hay un montón de temas ahí de gestión que tienen que ver con los procesos de licitación, con los procesos de adquisiciones, con los procesos de disponibilidad de los recursos y las transferencias desde el punto de vista de Hacienda a los entes ejecutores. Hay una serie de problemas que hacen que la ejecución sea tradicionalmente lenta y esto tiene un impacto en los costos. Los proyectos terminan costando mucho más del diseño original. Poca transparencia de la calidad de los proyectos. Esto lo decíamos recién en términos de que si informamos a la ciudadanía de aquellos malos proyectos, reducimos la posibilidad de proyectos apadrinados o proyectos políticos que no tienen la suficiente evaluación técnica para la buena toma de decisiones. Débil armonización del plan y el presupuesto, esto ya lo vimos. Y entonces, ante estos desafíos, ante estas conclusiones, digamos, o diagnóstico, ¿cuáles son? No, saltamos una para atrás. Entonces, me permití ante esto escribir como 10 mandamientos. O sea, si tenemos, ¿por dónde empezamos con todos estos problemas? Y bueno, pensemos en 10 cosas
urgentes para hacer. Los 10 mandamientos de los directores de inversión pública, que se los tienen que aprender de memoria y rezarlos todos los días a la mañana antes de ir a la oficina. Entonces, primero, para avanzar en esto necesitamos liderazgo político. Si no hay liderazgo político a nivel de los ministros, a nivel de los viceministros, solamente con el aporte técnico no vamos a poder avanzar. Entonces, es una condición necesaria el compromiso político del máximo nivel para mejorar los sistemas de inversión pública. Ese liderazgo político tiene que estar acompañado por un liderazgo técnico y ahí vienen ustedes, los directores de inversión pública. Ahí se acaban las excusas, ahí tenemos que tener las herramientas para poder cumplir con ese mandato político. Para eso, uno de los elementos fundamentales es contar con un personal capacitado y comprometido. Y para esto tenemos, en la medida de lo posible, generar los incentivos. Porque si pretendemos que el personal está altamente capacitado, pero los salarios o la inestabilidad en las posiciones es muy alta, difícilmente tendremos cuadros de personal en los SNIPs capacitados para hacer su tarea. Y si bien hay una moda de que, por ejemplo, parte de las evaluaciones sea externa y confiemos en contrataciones externas, aún así necesitamos cuadros muy preparados para revisar esas evaluaciones técnicas, para hacer los términos de referencia de esas evaluaciones técnicas. Mejorar la confiabilidad de los sistemas de información y su transparencia, especialmente el tema de los malos proyectos. Esto vamos a ver, uno de los temas que vamos a ver es el de Mapa América. Hoy, y como mencionaba el representante de Naciones Unidas, hoy los instrumentos que tenemos, que vienen de la informática y de todo lo que es información de la tecnología, generan una capacidad enorme para mejorar la gestión. No estamos usando toda esa capacidad disponible. Además, bajaron sensiblemente los costos de estas tecnologías de la información. Entonces, todo el tema de e-government, de integrar los sistemas, de hacerle seguimiento diario, horario, de tener scorecards, de tener también sistemas de monitoreo en tiempo real, hoy es totalmente posible. Diseñar o consolidar sistemas de evaluación ex ante de programas y proyectos que permitan identificar sus costos y beneficios sociales. En esto tenemos que continuar avanzando. Algunos países lo están haciendo, pero todavía en otros queda muy pendiente el tema de identificar bien los costos de los proyectos. En algunos casos vemos que los costos son grandes estimaciones y hay necesidad de contar con costos más reales y medir adecuadamente los impactos y los beneficios sociales. Vamos a tener también en la conferencia una charla sobre precio sombra y los sistemas de evaluación y impacto social de los proyectos. La integración y pertinencia de los proyectos de inversión para el logro de los objetivos y metas establecidos en los planes sectoriales y en los planes nacionales de mediano plazo. Así como decimos que hay una falta de armonización entre el plan y el presupuesto, también en muchos casos, cuando uno agarra un proyecto específico y dice, ¿y este proyecto a qué meta apunta? Respuesta, no sabemos. ¿Este está integrado en tal programa? Respuesta, no sabemos. Entonces, aparecen proyectos de inversión descolgados de programas y de estrategias sectoriales. Todos los proyectos de inversión tienen que estar integrados a un programa y esos programas tienen que estar integrados a los planes. Un esfuerzo importante. Tenemos todavía bancos de proyectos, algunos regulares, otros mejores, pero la tarea en la mayoría se agota en la aprobación del proyecto. Una vez que se asignan los recursos en el presupuesto, sea en un periodo de un año o multianual, nos olvidamos del proyecto y empezamos a mirar los nuevos que entran. Es necesario hacerle el seguimiento al proyecto después que se aprueba y ver si los costos y si los resultados y si el impacto se alcanzó o no se alcanzó. Desde las unidades de inversión pública tenemos que hacerle seguimiento durante la ejecución y después durante su evaluación. Y acá tenemos un desafío importante. Desarrollo de estrategias de mejoramiento continuo de la calidad de bienes y servicios mediante una gestión enfocada en el usuario cliente. ¿Qué queremos decir con esto? Ir al cliente, porque todos los proyectos producen bienes y servicios.
Una vez que identificamos esos bienes y servicios, que son los outputs, los productos, llegaron en calidad, llegaron en tiempo, se están cumpliendo. La mayoría de los sistemas que hemos revisado, los indicadores son insuficientes. Y lo que vemos es que muchos de esos indicadores están identificados y planeados desde el punto de vista de la gerencia y no del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? En un programa, por ejemplo, de hospitales, le preguntábamos cuál es el indicador importante para medir avance en la calidad del servicio. Y el jefe del hospital nos dijo rotación de cama. Pregúntenle a un usuario del hospital qué significa rotación de la cama, ¿no? Reducción del tiempo que está... Pero eso no es lo que le preocupa al usuario. Lo que le preocupa al usuario es reducción del tiempo de espera para que lo atiendan. Entonces, esos indicadores son los indicadores que hacen a la calidad desde el usuario, no desde la gerencia. Mejorar la programación de los proyectos de inversión en el presupuesto, especialmente los requerimientos de gastos corrientes asociados a los gastos de inversión. Y acá me voy un poquito para atrás, cuando hablábamos de la institucionalidad, este problema se refleja con más fuerza en aquellas estructuras institucionales donde las direcciones de inversión pública están en los ministerios de planificación. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad de muchos países pasa que se aprueba el proyecto de inversión, se aprueba el gasto de capital, pero no se discutieron los gastos corrientes, se aprueba el nuevo hospital, se aprueba la nueva represa hidroeléctrica, pero no se aprobaron para ese ejercicio los gastos corrientes, no se aprobaron los enfermeros, no se aprobaron los gastos corrientes para medicina, etcétera, etcétera, y entonces cuando inauguramos el hospital no lo podemos poner en funcionamiento porque no hubo una coordinación entre gastos de inversión y gastos corrientes. Eso en algunos países es un problema serio que demora hasta un año y medio coordinar o arreglar los gastos corrientes por falta de armonización presupuesto-inversión pública. Y por último, sería deseable que las entidades públicas pudieran contar con estrategias de gestión para resultados a nivel institucional, es decir, saber hacia dónde van claramente, especialmente aquellas como las que mencionamos, infraestructura, educación, salud y gastos sociales en general. Es una tarea enorme la que tienen por delante. Estos son solo los 10 mandamientos principales. Hay otros mandamientos adicionales que podemos discutir, pero si empezamos a avanzar en esta línea de trabajo, seguramente vamos a ir contando con sistemas de inversión pública más confiables y que presten una mejor calidad de vida a la gente. Para terminar, les dejo 2 referencias. La primera es una publicación de un libro donde pueden profundizar el tema de los sistemas de inversión pública, entrando a esa página del BIT. La bajada es totalmente gratuita y pueden acceder a ese libro. Y también para aquellos que todavía no son miembros de la comunidad de práctica y de la red de inversión pública, la forma de entrar a la www.coplac y se anotan ahí, también es gratuito y a partir de ahí reciben toda la información de eventos, videoconferencias, etcétera, que vamos a ir haciendo durante el año, tanto en la red de inversión pública como en las otras redes. Muchas gracias por su paciencia y quedamos después abiertos a preguntas y respuestas.